Sean bienvenidos a este evento de capacitación. Como ya lo han mencionado, mi nombre es Marcelo Espín y yo voy a estar facilitando específicamente el tema de gestión de riesgos en el módulo 2. Y brevemente vamos a ver todo lo que es el proceso de gestión de riesgos, empezando por la identificación del contexto. Vamos a analizar factores externos, factores internos, identificar los riesgos que de acuerdo a la fuente de donde provengan, sea externa o interna. Lo importante es valorar los riesgos y de qué forma van a impactar en los objetivos institucionales, ¿no? Posteriormente haremos una valoración con un puntaje para determinar más que todo la semaforización, ¿no? Para identificar cuáles riesgos tienen mayor impacto o mayor probabilidad de ocurrencia, ¿no? De esta forma vamos a terminar proponiendo un plan de mitigación para estos riesgos, ¿no? Entonces eso es básicamente de forma resumida de lo que se trata el módulo 2, que estaré con gusto facilitando de mi parte, ¿no? Y también hemos previsto que este curso sea lo más práctico posible, no vamos a quedarnos solo en la teoría, y tenemos planificado realizar un taller donde aplicaremos todos los conceptos y llegaremos hasta tener un plan de mitigación de riesgos de acuerdo a la institución en la que ustedes laboran. Entonces, eso es de mi parte. Muchas gracias. Bienvenidos una vez más a este evento y adelante, Byron. Gracias, Marcelito, le agradezco mucho. Gracias por explicarnos cómo va a estar estructurado su módulo en el cual usted va a estar facilitando. Así que ya saben, compañeras y compañeros, cuando se dé pues lo que es el módulo de gestión de riesgos, ahí nuestro compañero Marcelito Espín estará a cargo de la facilitación, tutoría y de absorber toda clase de inquietudes. Tengo el gusto también de presentar a una bella dama, a una compañera que forma parte del equipo de este organismo técnico de control, refiriéndome a la ingeniera Fernanda Herrera, asimismo con un bagaje y experiencia en el ámbito, en el campo de la auditoría, que pues nos ha colaborado en esta oportunidad para poderles transmitir todos los conocimientos debidos en lo que es normativa de auditoría gubernamental y básicamente ya como un tema más específico, la matriz del enfoque de auditoría basada en riesgos. Así que tengo el gusto de presentarla. Aprovechen, por favor, al máximo de todos sus conocimientos, de experiencia, en este curso y pues que va a estar de la mano con Marcelito Espín desarrollando la facilitación desde el día de ayer propiamente hasta el día 27 de noviembre. Fernandita, le escuchamos, por favor. Bienvenida. Buen día. Gracias, Byron. Buenos días con todos. Es un gusto para mí participar en este evento internacional. Este curso de auditoría basada en riesgos para todas las entidades fiscalizadoras es muy importante, ya que vamos a tener el enfoque que se requiere para la ejecución de una auditoría, saber cuáles son los riesgos que corremos en cada una de las entidades a las que ingresamos a auditar, con el fin de saber cuáles son los procedimientos que vamos a emplear para llevar a cabo la auditoría y de esta manera emitir los informes que correspondan. Este curso está basado en 3 módulos, como lo dijo anteriormente Byron. En el módulo 1 veremos la normativa de la auditoría gubernamental. Aquí observaremos las normas de auditoría internacionales y las normas de auditoría gubernamental que empleamos en nuestro país. En el módulo 3 analizaremos la matriz de enfoque de auditoría basada en riesgos. Aquí analizaremos la evaluación de control interno, la matriz de enfoque de auditoría basada en riesgos, así como haremos una retroalimentación de las buenas prácticas que como auditores gubernamentales debemos aplicar en nuestro día a día en la ejecución de las auditorías. Ahora bien, si me permiten, voy a compartir con ustedes el
la introducción al primer módulo. Sí se visualiza, Jennifer, sí se visualiza. Si le puedes más bien ampliar como en presentación, fuera un poquito mejor. Ya, un momento, por favor. Ahí se visualiza. Ahí. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ya. Ahí está. Muy bien, como les había comentado, en auditoría basada en riesgos, veremos las normas internacionales de auditoría y las normas de auditoría gubernamental. ¿Qué es la auditoría basada en riesgos? Tenemos que es un enfoque de auditoría que prioriza y enfoca sus esfuerzos en las áreas o procesos que presentan los mayores riesgos para una organización. En lugar de revisar sistemáticamente cada proceso o departamento, se identifica, evalúa y se concentra en aquellos riesgos que, si no se gestionan adecuadamente, podrían tener un impacto significativo en los objetivos de la organización. ¿Cómo efectuamos esta evaluación? Efectuamos esta evaluación a través de la aplicación de las leyes, las reglas que existen en cada uno de las entidades o del negocio y las prácticas de control interno que cada entidad maneja. Para desarrollar una auditoría basada en riesgos como auditores de entidades fiscalizadoras superiores, es importante conocer el marco regulatorio y las normas que permiten la ejecución de las auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento, para lo cual se debe considerar las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores ISAI emitidas por la INTOSAI, así como las normas internacionales de auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores. Jefercita, ¿me permites, por favor, una interrupción? En este caso, a través de la mensajería de esta videoconferencia, Cristóbal Sánchez tiene alguna duda, alguna inquietud. No sé si le damos paso, por favor. Claro. Hola, no tengo ninguna. No sé si se envió por error, digamos, un mensaje, pero no. Sí, estaba con la mano levantadita, pero si no hay duda, inquietud, más bien disculpe, en este caso, Fercita, siga, continúe, por favor, con el desarrollo de su presentación. Ya. Tenemos que las normas internacionales autorizadas para la auditoría del sector público emitidas por la INTOSAI están estructuradas por los principios, estándares y orientación de la INTOSAI. Es así que tenemos como primera parte los principios fundacionales de la INTOSAI. Aquí tenemos un significado histórico y especifican el papel y las funciones a los que deben aspirar las entidades fiscalizadoras. Aquí se aborda la Declaración de Lima, que justifica la existencia de nosotros como entidades fiscalizadoras al contribuir a la eficacia de las decisiones gubernamentales. Y tenemos los principios básicos de la INTOSAI, que respaldan los principios fundacionales de una entidad fiscalizadora superior, aclarando en la sociedad, así como los requisitos previos de alto nivel para su correcto funcionamiento y conducta profesional. Se abordan principios como transparencia y rendición de cuentas, que para nosotros como entidades fiscalizadoras son de importancia significativa.
Como segunda parte de la estructura de las normas, tenemos los estándares de la INTOSAI. Aquí tenemos que está estructurada por los principios fundamentales, los principios organizativos, así como los principios y las normas para cada una de las auditorías, que son las financieras, de desempeño y las de cumplimiento. ¿Qué son los principios fundamentales? Proporciona los conceptos, elementos y principios esenciales que se aplican a todas las auditorías del sector público. Están conformados por principios generales y los relacionados con el proceso de auditoría. Aquí tenemos la planificación, la realización de la auditoría, así como la elaboración de informes y el seguimiento. Para mí considero que los requisitos organizativos son muy importantes para todas las entidades fiscalizadoras, ya que nos proporciona un conjunto de valores y principios sobre los cuales basar nuestro comportamiento. Aquí tenemos y desarrollamos lo que es la estructura del código de ética, ya que para nosotras entidades fiscalizadoras tenemos que actuar como organizaciones modelo e inspirar confianza y credibilidad, dado que el comportamiento ético es un componente clave en el establecimiento y el mantenimiento de la confianza y la reputación necesaria, por lo que un código de ética es un requisito esencial para su funcionamiento. Fercita, igualmente, perdón, disculpa la interrupción, Victoria Isabel Sandoval me está levantando la mano, no sé si tiene alguna inquietud, si es tan gentil, por favor. Victoria. Parece que no. En tal caso, mil disculpas, Fercita. No sé si es que tal vez me ayudan con el tema. Carlos también aparentemente está levantando la mano. Si dejamos que Fer haga el desarrollo de la presentación que tiene prevista para el día de hoy con todos y cada uno de ustedes, y al finalizar, cualquier duda, cualquier inquietud, va a haber el momento para que en este caso puedan despejar estas dudas, ¿sí? Así que, Fercita, más bien, no le vuelvo a interrumpir, continúe con todo lo que tiene previsto y hasta el final, pues ahí sí, usted mismo les hace cualquier tipo de aclaración. Siga, por favor. Gracias, Byron. Bien, como estábamos conversando, en el tema de los principios, para la auditoría financiera de desempeño y de cumplimiento, como podemos observar, son el fundamento de la auditoría del sector público, mientras que las normas y o estándares son los requisitos obligatorios o las reglas que como auditores debemos seguir para garantizar la calidad de las fiscalizaciones. Como siguiente parte de la estructura de las normas internacionales, tenemos la orientación o las guías emitidas por la INTOSAI. Aquí tenemos que son los lineamientos con el fin de apoyar a las entidades fiscalizadoras y a los auditores individuales en cómo aplicar las normas en la práctica en los procesos de auditoría financiera de desempeño o de cumplimiento, cómo aplicar en la práctica en otros compromisos, así como para tener una comprensión de un tema específico y aplicación de las normas pertinentes. Vamos a introducirnos en lo que son los estándares de la INTOSAI, en los principios, así como en las normas y estándares, ya sea para la auditoría financiera de desempeño y de cumplimiento. Para la auditoría financiera tenemos como principios las ISAI 200 a la 299, que ofrecen un marco de referencia sobre los principios fundamentales para realizar auditorías financieras, mientras que sus normas o estándares, que van de la 2000 a la 2899, están apegadas a las normas de auditoría financiera emitidas por la Federación Internacional de Contadores. En lo que respecta a las auditorías de desempeño, tenemos las normas ISAI 300 a la 399, que define y expresa el reconocimiento de la INTOSAI de los principios para la auditoría de economía, eficiencia y efectividad. Constituye la base de las normas de auditoría de desempeño. Así también tenemos los estándares ISAI 3000 a la 3899,
que tienen por finalidad promover una fiscalización independiente y eficaz. Establece los requerimientos para el desarrollo de la auditoría de desempeño. En lo que tiene que ver con las auditorías de cumplimiento, tenemos la ISAI 400 a la 499, que nos brinda los principios y lineamientos para ejecutar esta auditoría con una variedad de temas, enfoques y formatos de informe. Para ejecutar los estándares, tenemos la ISAI 4000 a la 4899, que está desarrollado para ayudar a las entidades fiscalizadoras a aplicar los estándares de auditoría de la INTOSAI, particularmente en su trabajo de informar sobre el cumplimiento de la normativa a cada una de las entidades que se audita. Como habíamos visto en los estándares de la INTOSAI, tenemos los principios, tanto en auditoría financiera de desempeño como de cumplimiento. Tenemos los principios generales y los principios relacionados con el proceso de auditoría. Cada uno va abordando un enfoque en función al tipo de auditoría que desarrollamos, pero siempre están relacionados con lo que es la planificación de la auditoría, su ejecución, la elaboración de los informes, así como el seguimiento de actividades. En todos los estándares de la INTOSAI, en los principios, para los 3 tipos de auditoría, vamos a ver que se enfocan en los riesgos de auditoría que se pueden presentar al ejecutar estas actividades de control. Tanto en auditoría financiera como en la de cumplimiento, las normas hacen una referencia a que el riesgo de auditoría está compuesta por riesgo inherente, de control y de detección, no así en los principios de la auditoría de desempeño, ya que aquí nos habla de los riesgos de manera general. En los estándares de la INTOSAI, tenemos como normas internacionales de auditoría financiera que fueron adoptadas de las normas emitidas. ¿Sí me escuchan? Sí, fuertita, fuerte y claro. Está bien. Es que tengo una interferencia. Bien, continuemos. En lo que respecta a las normas de auditoría financiera, un acuerdo formal entre el Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI y la Federación Internacional de Contadores y su organismo independiente de establecimiento de normas, la Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento, nos permite utilizar las normas de la Federación Internacional de Contadores directamente en nuestro trabajo de auditoría. En lo que respecta a las normas para las auditorías de desempeño y de cumplimiento, establecen requerimientos y exigencias generales, así como las relacionadas con las normas relativas al proceso de auditoría, que en el caso de la auditoría de cumplimiento, de desempeño, está conformada por requerimientos generales y requerimientos relacionados con el proceso de auditoría de desempeño. Aquí de igual manera tenemos los requerimientos para la planificación, la realización de la auditoría, la presentación de informes y el seguimiento. Mientras que en auditoría de cumplimiento hacen referencia a exigencias. Aquí debemos tener en cuenta que como exigencias tenemos así las generales, las relativas al proceso de planificación, las relativas al proceso de auditoría para la obtención de la evidencia de auditoría, las relativas a la evaluación de la evidencia de auditoría y la formulación de conclusiones, y las relativas al seguimiento. En los estándares de la INTOSAI, tanto en las auditorías financieras de desempeño y de cumplimiento, tenemos que el auditor debe aplicar los procedimientos, requerimientos y exigencias determinadas por las normas para reducir a un mínimo aceptable el riesgo. Aquí hacemos referencia a que en las 3 auditorías debemos enfocar nuestros esfuerzos en reducir el riesgo de auditoría y el riesgo de fraudes. Los estándares de la INTOSAI y las normas se centran tanto en auditoría de desempeño, financiera y cumplimiento, que en la fase de planificación se evalúen los riesgos a fin de definir el enfoque que se va a aplicar en la ejecución de la auditoría,
Aquí vemos la importancia de la planificación en cada una de las auditorías que desarrollamos, ya que nos va a permitir desarrollar los procedimientos que vamos a aplicar en la ejecución de la auditoría. En la auditoría financiera, como habíamos comentado, tenemos varias normas que se centran en el tema de planificación y en la detección de riesgos. Es así que las NIA de la 300 a la 499 está relacionada con evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos valorados, que contempla la fase de planificación en el proceso de auditoría. En este módulo trataremos aquellas que están relacionadas con los riesgos y su evaluación. Cada una de las normas internacionales de auditoría está compuesta por objetivos y requisitos que como auditores debemos cumplir a fin de llevar con éxito los procedimientos de control. Como requisitos en esta norma tenemos los procedimientos para la evaluación del riesgo y actividades relacionadas, el entendimiento de la entidad. Este es uno de los aspectos más importantes, ya como auditores hacemos la evaluación del ambiente de control, los procesos de evaluación del riesgo de la entidad, el sistema de información y comunicación, actividades de control y monitoreo de controles. Como ustedes pueden ver, está relacionado con los parámetros que se evalúan en el COSO ERM, que fue diseñado para identificar, evaluar y administrar los riesgos. De igual manera, tenemos como requisitos la identificación y evaluación de los riesgos de error material y la documentación que consiste en la evidencia que como auditores debemos obtener a fin de respaldar los hallazgos de la auditoría. En la norma internacional 330, respuestas del auditor a los riesgos valorados, de igual manera tenemos los requisitos, que son las respuestas generales que como auditor debemos planear e implementar a los riesgos evaluados de representación errónea e importancia relativa a nivel de estado financiero. Tenemos los procedimientos de auditoría para responder a los riesgos de representación erróneas de importancia relativa a nivel de aseveración. Aquí podemos desarrollar pruebas de control o procedimientos sustantivos en función de la evidencia que como auditores vamos recabando a fin de tomar un enfoque y procedimientos en cada una de las etapas de la auditoría. Presentación y revelación. Nosotros como auditores debemos evaluar si la presentación de los estados financieros están de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable, si la evaluación de la suficiencia y propiedad de la evidencia de auditoría es suficiente y si la documentación que hemos recabado nos va a servir y sustentar los hallazgos obtenidos en el proceso de la auditoría. Continuando con la auditoría de desempeño, tenemos de igual manera que en la fase de planificación, en la ISAI 3000, nos indica que durante el proceso de planificación estratégica debemos aplicar técnicas como el análisis de riesgos o las evaluaciones de problemas que nos pueden ayudar a estructurar el proceso de auditoría. En lo que respecta a la auditoría de cumplimiento, en la ISAI 4000 a la 4899, tenemos las exigencias relativas al proceso de planificación de la auditoría de cumplimiento. Aquí, las que nos enfocamos y las que nos permiten evaluar los riesgos son la determinación del nivel de seguridad, el conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno, la estrategia y planificación de la auditoría. En lo que corresponde a la determinación del nivel de seguridad, en función del mandato de la entidad fiscalizadora, las características de la materia controlada y las necesidades del usuario o los usuarios previstos, el auditor debe decidir si la auditoría ofrecerá una seguridad razonable o limitada. Para proporcionar una seguridad razonable, se exige un trabajo de auditoría más exhaustivo. En lo que respecta
al conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno, tenemos que para evaluar el riesgo del auditor debe conocer todos los componentes del sistema de control interno. Y nuevamente evaluamos el entorno de control, procesos de la evaluación de riesgos de la entidad, sistema de información, actividades de control pertinentes para la auditoría y se efectúa la supervisión del control pertinente. En lo que respecta a la estrategia y planificación de la auditoría, el auditor elaborará un plan de auditoría para el que la estrategia constituye una aportación fundamental. Este plan puede incluir la naturaleza, el calendario y el alcance de los procedimientos de auditoría planeados, así como el momento en que se llevarán a cabo, una evaluación del riesgo y de los controles internos pertinentes para la auditoría, los procedimientos de auditoría diseñados como respuesta al riesgo, que en este aspecto que estamos analizando es el más importante, ya que nos permitirá tener un enfoque claro de cuáles son los procesos que debemos profundizar en su análisis. Y por último, la posible evidencia de auditoría que se recopilará durante la auditoría. Ustedes saben que a mayor riesgo debemos obtener una mayor cantidad de evidencia que nos permita respaldar los hallazgos. De igual forma, a mayor riesgo significa que la documentación que debemos obtener debe ser la adecuada para permitir que los hallazgos de la auditoría puedan ser respaldados. Ahora bien, ya ingresando en el tema de la auditoría gubernamental que utilizamos en el Ecuador, tenemos que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su artículo 18, alcance y ejecución de la auditoría gubernamental, establece: el control externo que realiza la Contraloría se ejercerá mediante la auditoría gubernamental y el examen especial, utilizando normas nacionales e internacionales, así como técnicas de auditoría. La auditoría gubernamental realizada por la Contraloría General del Estado consiste en un sistema integrado de asesoría, asistencia y prevención de riesgos que incluye el examen y evaluación críticos de las acciones y obras de los administradores de los recursos públicos. En el Ecuador, mediante acuerdos 019 y 024, la Contraloría General del Estado emitió y actualizó las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental aplicables y obligatorias en las entidades y organismos del sector público sometidas al control de la Contraloría General del Estado, los cuales en su primer considerando establecen que son adaptadas de las normas internacionales de auditoría y de las emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Las normas de auditoría gubernamental, al igual que las normas internacionales que hemos analizado, hacen referencia a las normas relacionadas con el auditor gubernamental, las normas que tienen que ver con la planificación de la auditoría, aquellas relativas a la ejecución, así como la elaboración de los informes de auditoría gubernamental. En las normas de auditoría gubernamental que se enfocan en el auditor gubernamental, están relacionadas con los requisitos mínimos que como auditores debemos cumplir, así como la importancia de los principios, de la independencia, de la confidencialidad del trabajo, el control de calidad que debemos efectuar en cada una de las auditorías gubernamentales. Las normas relacionadas con la planificación. De igual manera, aquí nos centramos en que la planificación es una fase muy importante en las auditorías gubernamentales, ya que aquí efectuamos la evaluación de los riesgos y establecemos los procedimientos y el enfoque que vamos a realizar en la fase de ejecución de la auditoría. En las normas de auditoría gubernamental, en la 05, tenemos la planificación específica de la auditoría. Los elementos que nos sirven de base para esta fase está el objetivo de la auditoría, que siempre lo tenemos nosotros determinados en las órdenes de trabajo. La recopilación de información adicional de acuerdo con las necesidades. La matriz para calificar los factores específicos de riesgo y definir el enfoque de la auditoría.
y los procedimientos de auditoría derivados de los resultados obtenidos en la evaluación de control interno. Estos elementos nos permiten generar los productos como programas específicos para aplicar las pruebas de auditoría, el plan de muestreo, el personal técnico o especializado que vamos a requerir para la ejecución de la auditoría. Esta parte es muy importante, ya que los equipos que conformamos en la Contraloría General del Estado muchas de las veces son multidisciplinarios en función del ámbito que se va a analizar. Es por eso que en la planificación debemos determinar qué tipo de profesionales, qué tipo de profesionales se van a requerir para ejecutar el trabajo. En la evaluación del riesgo, de igual manera, tenemos lo que es el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección que conforman el riesgo de la auditoría. En la evaluación del riesgo, para calificar sus componentes, como auditores preparamos una matriz que contiene, entre otros aspectos, los componentes que vienen a ser, en el caso de que se analice, por ejemplo, el tema de talento humano, cada uno de los subsistemas que conlleva el talento humano en las entidades. El riesgo y su calificación, el enfoque de la auditoría, que pueden ser pruebas de cumplimiento o pruebas sustantivas, así como las instrucciones o los procedimientos que vamos a ejecutar en la auditoría. La siguiente norma es el estudio y evaluación del control interno. El estudio se realizará a base del objetivo general de la auditoría y los objetivos específicos del examen constantes en la orden de trabajo. El auditor obtendrá evidencia acerca de la efectividad de los controles internos para formarse una opinión acerca de la efectividad de los controles internos al término del periodo auditado y evaluar el riesgo y la efectividad de los controles de cumplimiento durante este periodo. En esta misma norma tenemos que el auditor gubernamental, al evaluar el control interno, tomará en consideración los componentes de este. Como pueden observar, aquí también tenemos los componentes que se analizan en las normas internacionales de auditoría y que de igual manera están relacionados con los parámetros definidos en COSO-ERM. En el Ecuador, la Contraloría General del Estado, mediante acuerdo de 7 de febrero de 2023, emitió las normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, que en concordancia con las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental, tenemos las normas generales, el ambiente de control, la evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y seguimiento. Estas normas nos sirven de sustento en la ejecución de la auditoría en cada uno de los aspectos que evaluamos en las entidades. Es así que estas normas nos permiten tener los parámetros claros de cuáles son los controles internos que cada una de las entidades públicas debe desarrollar para garantizar el manejo adecuado de los recursos públicos. Continuando con las normas relativas a lo que es la ejecución de la auditoría, aquí ya tenemos el establecimiento de los programas de la auditoría, evaluamos la materialidad, el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, obtenemos los papeles de trabajo de la auditoría, determinamos si la evidencia es suficiente, competente y relevante, hacemos el muestreo de la auditoría, que es muy importante, ya que aquí, en base a lo que obtuvimos en la evaluación de control interno en la planificación, determinamos la muestra que se va a analizar en cada uno de los componentes. Aquí también se evalúa la posibilidad de fraude y error de existencia en cada una de las entidades auditadas, verificación de eventos subsecuentes, así como la comunicación de hallazgos y la supervisión del trabajo. Finalmente, tenemos las normas relativas al informe de auditoría gubernamental, que tiene que ver con cómo se estructura el informe de auditoría en función a las normas
que nosotros en el Ecuador manejamos. Aquí nosotros hacemos la convocatoria a la conferencia final, que es una lectura del borrador del informe, con la cual nosotros comunicamos nuevamente los hallazgos que se determinó en la auditoría. Estas comunicaciones deben ser de manera oportuna para que sean presentadas en el informe de auditoría gubernamental y de igual manera se establecen recomendaciones que permitan a las entidades el corregir los controles que no fueron adecuados y evitar los hallazgos determinados. Tenemos como conclusiones de este módulo que la auditoría basada en riesgos nos permite verificar la capacidad de respuesta de las actividades de control para enfrentar los riesgos que afectan los objetivos esenciales de la entidad y a base de esta evaluación diseñar y aplicar pruebas de auditoría que brinden soporte al proceso mitigador de riesgos. En las normas de auditorías financieras de desempeño y de cumplimiento se establece la importancia de determinar los riesgos en todas las fases de auditoría, con especial énfasis en la planificación, a fin de definir el enfoque que se va a desarrollar en la ejecución y priorizar los esfuerzos en las áreas o procesos que presentan los mayores riesgos. El marco normativo para la auditoría basada en riesgos en el Ecuador se encuentra formalmente emitido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental aplicables y obligatorias en las entidades y organismos del sector público sometidas al control de la Contraloría General del Estado, así como las normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Muchísimas gracias por la atención. Cualquier inquietud o sugerencia, estamos atentos. Muchas gracias, Fer, por todo lo que nos has comentado. La verdad, muy, muy interesante todo este video inicial de los contenidos referentes al módulo 1. Y pues en función de aquello, no sé si para todos nuestros compañeros que nos están escuchando, pues hay algún tipo de duda, inquietud, algo que no esté muy claro, que aprovechemos el contar en este momento en vivo con nuestra facilitadora para que pues pueda despejar. Les hago una puntualización. Esta video va a estar, fue grabada y pues va a estar en este caso a disposición de todos y cada uno de ustedes en caso de requerir alguna situación en particular de lo que se ha revisado en esta mañana. Sí, igualmente para los compañeros que no pudieron conectarse, estará en el componente de los recursos como tal colgado esta videoconferencia. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Si no, pues estaríamos propiamente cerrando por este día, por esta mañana, ya casi tarde, esta videoconferencia. Así que pues simplemente agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su presencia, por su puntualidad y esperamos desde acá, desde la entidad fiscalizadora del Ecuador, la Contraloría General del Estado, el haber podido llegar hacia todos y cada uno de ustedes de la mejor forma y manera. Recordar nuevamente que la mensajería interna es un medio valioso para despejar dudas e inquietudes en caso de que no se hayan realizado hoy. A lo largo del desarrollo del curso, los facilitadores estarán prestos para aquello. Y nuevamente hacer un énfasis en que, por favor, acepten las disposiciones generales en la plataforma Moodle como requisito indispensable para su ejecución y desarrollo del curso. Si no hay nada por lo visto, pues nuevamente agradecerles. Nos despedimos de cada uno de ustedes de parte de mi director, los facilitadores y quien les habla. Byron Flores a sus órdenes. Que pasen bien y muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que pasen bien. Buena tarde, hasta luego. Hasta luego.